Vamos a ver ahora cómo podemos aplicar este concepto de estimación relativa en un ejercicio de estimar la complejidad a través de una técnica que se conoce como Planning Poker. Tenemos el siguiente desafío. Nos contratan para bañar los siguientes animales y tenemos que estimar cuál es la complejidad de hacer estas tareas. Para esto vamos a utilizar el concepto de estimación relativa. Primero, lo que vamos a hacer es conseguir cuál es nuestro pivote, cuál es esa piedra más pequeña, cuál es la tarea que menos complejidad nos demanda a nosotros. En este caso, voy a hacer el ejercicio a partir de mi juicio, de cómo o qué tan complejo es para mí hacer estas actividades. De toda esta lista de animales, para mí, la actividad que demanda menos esfuerzo es la de bañar un perro. En este caso, yo le asigno el valor de 1. 1 no significa una hora y tampoco un día, no es una unidad de tiempo, es un valor que yo utilizo para comparar la complejidad de forma relativa con respecto a los otros animales. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, en este caso, para mí el perro tiene la complejidad de 1. Después de esta lista, lo que yo hago es analizar cuál es el segundo animal menos complejo de bañar. En este caso, para mí, sería el caballo. Y le asigno una puntuación de 8. 8 porque para mí bañar un caballo es 8 veces más difícil que bañar un perro. Siguiendo con el ejercicio de la estimación relativa, busco cuál es el siguiente animal menos complejo. En este caso yo veo que es la cebra. La cebra es muy similar a bañar un caballo según mi juicio. Entonces en este caso le voy a asignar la misma puntuación, es decir, 8. En este caso entonces estoy diciendo que la cebra es 8 veces más compleja de bañar que un perro y tiene exactamente la misma complejidad que bañar un caballo. Siguiendo con el ejercicio, el siguiente animal menos complejo para mí es la jirafa. Yo interpreto la jirafa como un caballo con un cuello más largo, entonces demandaría un poco más de complejidad que el caballo. En este caso le asigno un 16. Para mí, una jirafa es 2 veces más difícil que un caballo y 16 veces más complejo que bañar un perro. Después, para mí está el elefante. El elefante lo veo como 2 veces más complejo que bañar una jirafa. Y en este caso considero que el león y el elefante tienen una complejidad similar, entonces a ambos les asigno la misma puntuación. En este caso podríamos decir entonces que un león es 4 veces más complejo que bañar, por ejemplo, una cebra y 2 veces más complejo que bañar una jirafa. Así es como funciona la estimación relativa. A partir del pivote o la actividad menos compleja, que en este caso es bañar un perro, definimos la complejidad de hacer las siguientes actividades. Y siguiendo con el ejercicio, el último animal que nos falta es el cocodrilo. Para mí bañar un cocodrilo es 100 veces más difícil que bañar un perro. Entonces, en este caso le asigno la puntuación de 100. En este caso, supongamos que queremos pasar de esta estimación de esfuerzo relativo en tiempo. Queremos saber cuánto tiempo nos vamos a demorar bañando estos animales. Entonces, aquí tenemos que hacer uso de nuestra experiencia. En este caso, supongamos que identificamos que me demoro alrededor de una semana en ejecutar 8 puntos de esfuerzo, es decir, me demoré una semana en bañar un caballo. A partir de esa experiencia, podríamos decir entonces que cuando vaya a bañar la cebra me voy a demorar una semana, o que en una semana puedo bañar, por ejemplo, 8 perros. Si queremos hacer la proyección, entonces, si queremos saber cuánto nos vamos a demorar bañando un elefante a partir de la historia, es decir, sabemos que bañar a un caballo equivale a una semana, entonces un elefante, si es 4 veces más complejo que un caballo, en este caso me tardaría 4 semanas en bañar un elefante. Así es como podemos convertir esta complejidad en función de tiempo y poder proyectar cuánto tiempo nos podríamos llegar a demorar de una forma precisa haciendo estimaciones relativas. Es muy importante aquí que entiendas este concepto de la estimación relativa y que siempre partimos de definir un pivote, un elemento pivote que es la actividad más pequeña y va a ser el punto de referencia de nuestras estimaciones siguientes. También es importante que entiendas que cuando hablamos de estimación relativa es relativa al equipo o a quienes están estimando. En este caso, esta es mi estimación. Probablemente si tú haces este mismo ejercicio vas a tener unos resultados diferentes. Cada persona, cada equipo tiene capacidades, habilidades diferentes, tiene experiencia diferente con este ejercicio y los resultados, lo más normal que suceda es que sean diferentes. Por ende, no deberíamos de comparar los equipos ágiles en función de cuántos puntos de esfuerzo están terminando
porque esa estimación es relativa al equipo. Le sirve solo al equipo para saber cómo es el esfuerzo de las tareas que está haciendo a partir de su capacidad. Hablando de la técnica Planning Poker, esta se aprovecha de la técnica o de la sucesión de Fibonacci. Esos conceptos que vimos en la clase anterior los aplicamos en la técnica de Planning Poker, trabajando con una baraja. La técnica es muy sencilla. Utiliza unas cartas muy similares a estas, donde tenemos los valores del 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13, y a partir del 13 empezamos a tener una alteración sobre la sucesión de Fibonacci que conocemos y se utilizan números más cerrados, el 20, el 40, el 100 e inclusive el infinito. Utilizamos este tipo de números, no nos interesa ya como mucho detalle, porque cuando le asignamos una puntuación a una actividad, una puntuación de este estilo, de este tamaño a una actividad, quiere decir que es tan grande que no es necesario para nosotros como dedicar mucho esfuerzo en esa estimación, y en este caso lo mejor sería partir esa tarea, partirla en partes más pequeñas. La técnica de Planning Poker consiste en utilizar una baraja basada en la sucesión de Fibonacci que tiene estas características y adicionalmente puede tener otras variaciones, como por ejemplo una tarjeta con un signo de interrogación que equivale a manifestar que no conozco o no tengo experiencia respecto a la complejidad de lo que estamos intentando estimar. Por ende, yo no quiero ser partícipe de esta estimación porque no tengo información suficiente para poder estimar. Esto le sirve para indicarle al equipo cómo está mi entendimiento con respecto al trabajo que estamos haciendo. También está la tarjeta de una taza de café, que cuando la utilizan las personas de un equipo es para manifestar que están lo suficientemente cansados como para hacer un break, para hacer una pausa con respecto a la estimación que están haciendo y continuar en otro momento. También tenemos otras dos tarjetas, que es la tarjeta con el número 0, que realmente no se utiliza mucho, simplemente es como para indicar que una actividad ya fue realizada y que no tiene absolutamente ninguna complejidad. Y la tarjeta del 1/2, que sirve como un comodín en caso tal de que cuando empezamos a estimar nuestra lista de tareas, nosotros normalmente asignamos el pivote como el valor más pequeño. Pero puede suceder que a lo largo del tiempo encontremos, en este caso, un animal que sea menos complejo que el perro y pues queramos asignar un valor inferior a ese que habíamos asignado al inicio. En este caso, entonces, haríamos uso de la tarjeta del 1/2. Esto no suele suceder mucho, pero están allí por si los necesitamos. ¿En qué consiste la técnica de Planning Poker? Cada integrante del equipo tiene que tener una baraja con estas características. La baraja puede ser física o puede ser digital. Existen muchas aplicaciones móviles que contienen estas barajas. Son aplicaciones bastante sencillas de utilizar. La que yo recomiendo es Scrum Poker. Y simplemente es una interfaz que contiene estas tarjetas y señalamos la tarjeta que queremos utilizar. Y se muestra en pantalla completa. ¿Cómo sería la actividad si queremos estimar este ejercicio con Planning Poker? Supongamos que tenemos un equipo de 5 integrantes. Entonces, cada integrante va a acordar con los demás cuál es ese pivote. Entre todos se van a poner de acuerdo para definir cuál es el elemento más pequeño. En este caso, supongamos que todos deciden que es el perro y le asignan el valor de 1. A partir de ese pivote empiezan las estimaciones. Entonces, supongamos que el siguiente animal que van a estimar es el caballo. Aquí cada integrante del equipo va a seleccionar una tarjeta con el valor correspondiente a la complejidad de bañar ese animal. Pero lo interesante de esta actividad es que debe hacerse en silencio. Nadie le va a mostrar a ningún otro integrante cuál es su votación. Va a ser una votación individual donde cada persona va a seleccionar la complejidad y a la cuenta de 3, una vez ya todos los integrantes hayan tomado su decisión, destapan sus cartas, muestran sus barajas y ocurren dos escenarios. Si el valor que destaparon en las cartas es el mismo para todas las personas, es decir, supongamos que en este caso todos coinciden en que la complejidad es 8, ese es el valor que le asignamos a la tarea de bañar un caballo. Pero también puede ocurrir otro escenario y es que hayan diferencias en las estimaciones. Esto ocurre porque cada uno tiene una percepción diferente y cada uno está viendo la realidad desde su propio lente. En este caso, supongamos que tenemos personas que votaron 5, otras personas eligieron el 8 y otra persona eligió el 13. Entonces aquí tenemos 3 valores. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno,
Cuando hay una diferencia en la estimación, lo recomendable es que las personas que están en la posición de extremos compartan con el equipo cuál es su opinión, por qué votaron como votaron, no para ser juzgados, sino para tener en cuenta su posición. Entonces, quien votó 5 va a comentarle al equipo por qué entiende que su complejidad de bañar un caballo es de 5 y no un número más alto. Y quien estimó en este caso del 13 va a compartir su conocimiento con el equipo de por qué cree que es tan complejo bañar un caballo. Y el equipo comparte opiniones de una forma muy sencilla. Lo ideal aquí es no perder mucho tiempo en conversaciones extensas. Podemos dedicar 2-3 minutos a compartir estas visiones y hacemos otra ronda de votación. A partir de esas nuevas percepciones y esas opiniones de sus integrantes, se ejecuta otra ronda y se destapan nuevamente las cartas. Si persiste la diferencia, se puede hacer de nuevo el mismo ejercicio, compartir nuevos apuntes y hacer otro ciclo de votaciones. Si la respuesta en este caso fue la misma para todos, entonces hay un consenso y se escoge ese número que hayan todos acordado. Mi recomendación es que no hagas más de 3 rondas de iteración y que en el equipo definan como acuerdos de equipo un sistema para las situaciones donde haya muchas diferencias. Entonces supongamos que a pesar de que llevamos 3 iteraciones, la diferencia persiste. Entonces en este caso el equipo debería acordar qué número van a escoger. Puede ser el número más bajo, el número más alto, el número que más se repite. La idea es que tomen su propia decisión como equipo y que lo acuerden. Y en este caso entonces llegaron a la tercera iteración, mantienen la diferencia, entonces apelan al sistema que habían definido previamente y así asignan estos valores. Lo que veíamos al principio, no nos interesa mucho estimar o tener muchas conversaciones muy extensas sobre estimaciones, sino que nos interesa más entregar valor temprano. Más bien la historia y con el paso del tiempo nos vamos a ir dando cuenta de si esos valores que estábamos estimando realmente son ciertos. Y a partir de esto, la próxima vez que tengamos que estimar un caballo, ya podríamos saber de una forma más acertada cuál es el valor de complejidad de bañar un caballo. Bueno, ya vimos cómo aplicar la técnica de Planning Poker en un ejercicio de bañar animales. Ahora tengo el siguiente reto para ti. Quiero que practiques estimación relativa utilizando la baraja de Planning Poker y vas a estimar lo siguiente. Quiero que estimes la complejidad de realizar las siguientes actividades. Vamos a trabajar en desarrollar Instagram. Entonces tenemos estos elementos que hay que desarrollar. Recuerda escoger un pivote y asignarle los puntos de esfuerzo a cada una de estas actividades. Quiero que me dejes en el sistema de discusiones cuál es la puntuación que le asignaste a cada una de estas actividades. Y nos vemos en la siguiente clase.